¿Por qué tenemos miedo de equivocarnos al leer un libro? ¿Por qué tenemos miedo de malinterpretarlo o a veces nos sentimos insuficientemente buenas o buenos para enfrentarnos a un texto particular? De eso es de lo que quisiera hablarte hoy. Bienvenida, bienvenido a este video aún más informal que los de los cursos. Aquí voy a inaugurar una serie de pequeños videos más cortos enfocados en un tema específico que me interesa que se intercalen o complementen los videos más pesados o más largos que estamos trabajando en los cursos de técnicas avanzadas de lectura. Y de lo que quiero hablar hoy es de esta idea del miedo a equivocarte cuando lees un libro. Creo que lo podemos entender o te propongo que lo entendamos como una paradoja, porque me parece que es a lo que lleva, y es que aprender algo en muchos sentidos implica siempre un ciclo de equivocarte, corregir, equivocarte, corregir, equivocarte, corregir. Y la lectura es en gran medida también un aprendizaje, una forma de aprender algo. Para Mortimer Adler, en How to Read a Book, cómo leer un libro, el texto que estamos revisando en los cursos, la lectura es una forma de aprendizaje no asistido, es decir, no mediado por una tutora o un docente. Y el lector tiene como misión, o una de sus misiones principales es descubrir algo que él no sabe, pero que la autora o el autor sí, y está en el texto, ¿no? Y en gran medida eso significa que vas a cometer errores, pero que los vas a corregir y vas a mejorar tu interpretación. Entonces, este es el punto. ¿Por qué no quieres equivocarte si equivocarte y luego corregir es una de las mejores formas de acceder a los niveles más profundos de un texto? Es como si quisieras negarte a ese nivel de interpretación. ¿Por qué tenemos miedo de hacerlo? ¿Por qué no nos gusta equivocarnos? Debe haber muchas razones, me imagino. Eh, Tal vez sería bueno que reflexiones en la tuya, si es que la tienes. Me imagino que el miedo al ridículo juega un papel, ¿no? Y tal vez la escuela tiene mucho que ver porque eh, en muchos de los casos la escuela nos enseñó más a estar en lo correcto que a hacernos preguntas y buscar pruebas y experimentar, lo cual implica errores, ¿no? Yo también me imagino que no hay a veces ambientes seguros para equivocarte de manera correcta, ¿no? Muchas veces tenemos la sensación de que equivocarnos tiene un costo muy alto y por eso no queremos hacerlo. Pero este es el punto. Hay muchas formas de equivocarse. De hecho, hay mejores formas de equivocarse que otras. Y por ejemplo, equivocarte para corregir es mucho mejor y más deseable que equivocarte o en un modo o en un sentido de darte por vencido o por vencida, ¿no? Equivocarte para rendirte. Eso definitivamente es una muy mala forma de equivocarse. Deberíamos buscar, de hecho, equivocarnos lo más pronto posible en un texto para poder corregir lo más pronto posible y así acceder también más pronto a ese nivel de profundidad de interpretación del texto, que a su vez también es el nivel de disfrute más grande, porque cuando logras conectar intelectual y emocionalmente con el libro, es cuando más lo recuerdas, cuando más lo disfrutas, cuando mejor lo puedes incorporar a tu vida personal. Entonces lo que necesitas, me parece, no es para superar este miedo, no sé, estoy soltando algunas ideas solamente, puede ser una estrategia, una mejor estrategia para aproximarte a los libros. Y es que hay libros que son como montañas, es cierto, y tú no puedes escalar una montaña sin cierta preparación, eso también es cierto. Pero ¿en qué consiste la preparación? ¿En qué consiste eh, estar listo o lista para poder escalar esa montaña? Necesitas explorar en qué consisten las diferentes habilidades, conocimientos, equipamiento de la escalada. No basta con solamente saber caminar para poder hacerlo. Pero eso no implica que no puedas hacerlo. Tengo una idea. No sé qué tan formal o científica vaya a ser.
revisé si había investigaciones, pero hasta donde vi no había mucho al respecto. Y es combinar la práctica deliberada con la lectura, es decir, la lectura como práctica deliberada. ¿Qué es eso de la práctica deliberada? Bueno, es un concepto que se utiliza mucho en deporte o en arte y que también se ha estado aplicando a actividades cuya pericia puede mejorarse hasta niveles de experto. Y consiste un poco en tomar un ámbito específico de una actividad, digamos, compleja y repetir intencionalmente esa actividad con el objetivo particular de mejorar ese ámbito particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, para tocar la guitarra, ¿no? Debes estar al límite de tus habilidades tratando de mejorarlas, tener un punto de referencia, quién es el mejor guitarrista en una técnica en particular, por ejemplo, de la guitarra, y practicar esa técnica hasta tratar de alcanzar ese nivel de experto que se tiene allí, ¿no? Entonces vas midiendo tu progreso. Un poco más, menos general es la idea. Em, Necesitas identificar en qué consiste, cómo se ve la actividad experta. Necesitas eh, que esa práctica sea difícil para ti, porque si no, o sea, si ya lo sabes hacer y solo estás repitiendo, no va a ser efectiva. Y necesitas una manera de evaluar cómo vas mejorando. Y al final también necesitas tener retroalimentación de personas que puedan decirte en qué detalles específicos estás todavía fallando o qué detalles específicos puedes mejorar para ir refinando el proceso, ¿no? Por ejemplo, en la lectura sí hay ciertos indicadores cuantitativos, pero son de orden superficial. Por ejemplo, en la lectura rápida, el indicador de palabras por minuto. Palabras por minuto es algo que tú puedes medir. Puedes ir de menos palabras por minuto a más palabras por minuto con comprensión, que le llaman de 100% de comprensión. Eso es bueno, me parece, bueno, en lo personal, porque te da digamos, un criterio un poco más concreto para medir, pero leer rápido no es suficiente. Todavía se queda en un nivel muy superficial de la lectura, ¿no? Lo que nos interesa es acceder a los niveles más profundos y son niveles muy complejos. Ya vimos que la lectura es una actividad compleja, depende de un montón de factores, eh, la mayoría de ellos subjetivos o una buena parte de ellos subjetivos, depende cómo conectas y cómo te acercas y cómo le sacas provecho a un libro, depende de tu biografía, depende de tu historia de vida. eh, Porque eso influye en las elecciones personales que haces sobre el texto. ¿Por qué quieres leer ese libro? ¿Por qué quieres leer ese autor? Mm, Depende de situaciones, de situaciones contextuales muy concretas. O sea, estás cansada, comiste bien, ¿no? Dormiste bien. eh, Depende de situaciones estructurales específicas, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Eh, ¿Cuál es tu género? De tu contexto sociocultural, de tu contexto sociopolítico, de tu contexto económico. O sea, un montón de factores influyen. Incluso hay factores ya relacionados con el propio texto, con el propio libro, ¿no? Las condiciones de producción del libro, cómo fue editado, cómo fue distribuido, ¿no? ¿Dónde lo adquiriste? Y todo eso confluye, llega a un punto en el que ya tienes tú el libro en las manos o en una pantalla y empiezas tu práctica de lectura, empiezas tu práctica lectora. Y ese momento donde tú y el libro se encuentran, o tú y el texto se encuentran, que tiene todas esas condiciones complejas, es el único momento en el que tú puedes tener, digamos, cierto control de algunas cosas. Y creo que lo que puedes tener cierto control es la forma en la que te aproximas al libro, la forma en la que haces la práctica. Entonces, no te voy a dar una receta hoy ni un consejo. Como es tan complejo, es obvio para mí que es muy difícil crear, digamos, investigaciones científicas cuantitativas sobre quién es mejor lector o peor lector, ¿no? Pero yo sí creo, no sé tú qué opinas, que hay mejores lectores que otros y hay lectores que son expertos y es muy evidente su pericia en la lectura, ¿no? Entonces, si hay expertos lectores, podemos pensar en esa idea. No se ha pensado mucho, es curioso, ¿no lo crees? La idea de lectores expertos, no lectores profesionales, es decir, no gente que se dedica y le pagan para eso, sino gente que tiene la pericia, ¿no? La excelencia en la lectura. Pero, varias heurísticas, cosas importantes, ¿no? Primero, equivocarte es bueno. Entonces, busca equivocarte de la forma más
adecuada posible, de la forma más estratégica posible, es lo que tendrías que hacer en primer lugar. Equivocarte para corregir, equivocarte para corregir, equivocarte en la interpretación, buscar perder el miedo, evidentemente, para poder corregir lo más pronto posible. Me parece que por ahí puede ser un buen punto de partida. Pero hay otras cosas que tú puedes armar, digamos, seleccionar un ámbito particular de tu práctica de la lectura, obsérvalo, obsérvate leyendo, dónde estás, en qué hora del día, cómo te sientes, observa esa práctica y elige tal vez un momento donde quieras hacer ese momento una práctica deliberada, ¿no? Si conoces a alguien que consideras que es un mejor lector que tú, puedes tomarlo como un modelo de referencia. Identifica en qué quieres mejorar. Tú elige un ejemplo específico, ¿no? Puede ser que quieras mejorar tu velocidad y entonces sí, haces práctica específica para mejorar tu velocidad. Puede ser que quieras mejorar, otra cosa que puedes mejorar es la forma en la que le haces preguntas a los libros. Si crees que hay alguien que es buen lector y que hace buenas preguntas a los libros, puedes practicar escribiendo preguntas para los libros y haciendo que esa persona las evalúe. No sé, yo creo que es algo que puedes como reflexionar sobre tu propia práctica personal, tu propio contexto y elegir algún ámbito que tal vez quieras experimentar, mejorar y al mismo tiempo te va a ayudar a perder el miedo, a equivocarte, que como te digo, eh, equivocarte en un mal sentido va a hacer que te rindas, va a hacer que pienses que ya no vale la pena leer ese libro, que no eres lo suficientemente buena, que tal vez debas estudiar una licenciatura para entenderlo, lo cual es absurdo. Eh, y mejor enfoca tu mentalidad a decir cómo es la mejor forma de practicar, ¿no? Deliberadamente la lectura y las repeticiones y las correcciones me van a ayudar a equivocarme de manera más estratégica. Y cuando menos te des cuenta, ya vas a estar lista para escalar esa montaña. Y lo único que vas a necesitar es una estrategia particular para una montaña particular. Conocer de esa montaña en particular sus condiciones orográficas, su altura, los diferentes retos a los que te vas a enfrentar conforme vas avanzando, ¿no? en la escalada, etcétera. Eso es, creo que, lo que yo podría decirte hoy y quería compartirte hoy. Voy a detenerme porque quería hacer los videos cortos. Así que si te gustó el video, compártelo con alguien, es lo que más me interesa. Y si quieres apoyarme de manera más directa, puedes comprarme un café, que me gustan mucho. Y recuerda que estos videos están bajo licencia de Creative Commons, los puedes bajar, recortar, resubir, hacer lo que sea, siempre y cuando cites la fuente original que es este canal. Te agradezco mucho tiempo y nos vemos en la siguiente.